mundo lleno de voces, hay una que trasciende. La voz de Dios. Bienvenidos a Una Palabra del Corazón de Dios, con el pastor Diego García. Un espacio del Ministerio Evangelismo de Fuego y la emisora Fuego 1130 AM, donde un mensaje del cielo transforma, guía y llena de esperanza. Abramos el corazón para recibir su palabra. Comencemos. Muy buenos días, un saludo especial a todos los televidentes de Una Palabra del Corazón de Dios que semana tras semana se conectan con este programa que emite desde la Casa de Amor y Restauración, Iglesia Cristiana en la ciudad de Bogotá, en todo el centro. Estamos en la calle 19, número 471, y desde aquí, desde este lugar, les enviamos un afectuoso saludo a todos los televidentes, a todas las personas que ven este programa a través de las redes sociales, y te damos gracias a Dios por la vida de cada uno de los que comparten este programa con las personas que tienen allí en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, porque no hay nada mejor que convertirse en un mensajero de buenas nuevas, un mensajero de la palabra de Dios. Y también quiero decirles que aquí en este lugar, en el centro de Bogotá, los esperamos toda la semana, los domingos a las 7, 9 y 11 de la mañana, los días jueves a las 6 de la tarde, los días martes a las 9 de la mañana y los días sábados también a las 9 de la mañana en nuestros servicios, para que todos los televidentes, para que todo el que reciba este mensaje pueda no solamente visitarnos, sino venir con un corazón dispuesto para recibir palabra de Dios y para adorar y exaltar el nombre del Señor. Pero, ¿quién es mi Dios? Ese es el título del mensaje que quiero compartir en este día. ¿Quién es mi Dios? Es una buena pregunta. ¿Quién es tu Dios? Quiero empezar con un pasaje que se encuentra por allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, el versículo 8. En el capítulo 4 del Evangelio de Lucas hay un episodio, dice la Biblia, que llevó el Espíritu de Dios a Jesús al desierto, a un tiempo de ayuno, de oración, pero también para confrontar el reino de las tinieblas. Y entonces vino el enemigo, Satanás, y cuando él vino y se presentó delante de Jesús, quiso tentarle para sacarlo del propósito por el cual él había venido. Y para tentarlo le ofreció muchas cosas, y para tentarlo le ofreció poder, le ofreció riquezas, le probó, le dijo que pusiera a prueba su poder espiritual, muchas cosas le dijo. Pero la respuesta de Jesús siempre fue citando la palabra de Dios. Pero aquí en el versículo 8, Jesús cita precisamente la palabra y dice así: respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solo a Él le adorarás, solo a Él le servirás. Mira esa afirmación tremenda. Ahora Jesús está citando la palabra de Dios por allí en Deuteronomio. Todas las respuestas que dio Jesús tuvieron que ver con la palabra de Dios, con lo que estaba establecido por el Señor. Fue la manera de responder, fue la manera de resistir, fue la manera de reprender. Hoy en día pensamos que cuando el enemigo nos ataca, gritamos, y entre más duro gritemos, más miedo nos va a tener Satanás. Y no es así. La manera de responder es con la palabra de Dios. Vete de mí, Satanás, porque está escrito que solamente al Señor vamos a adorar, que es solo uno, y solo a Él adoramos y solo a Él le servimos. Voy a ir al Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, los versículos 36 en adelante. Le hacen una pregunta a Jesús, le dicen que cuál es el gran mandamiento, y Él responde: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los 10 mandamientos que conocemos, Él los reduce a 2, que tienen que ver relación con Dios primero, y segundo, el reflejo de esa relación, nuestra relación con el prójimo. Nuevamente Jesús está citando la palabra de Dios. Específicamente está citando el libro de Deuteronomio en el capítulo 6, el versículo 4, que es algo que conocemos como el Shema. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y
con todas tus fuerzas. Cuando hablamos de vivir y de reconocer la palabra de Dios como un principio en nuestra vida, como guía, como esa ley o ese pacto bajo el cual nosotros vivimos y nos cubrimos de él y caminamos en obediencia, todo parte de quién o qué es lo que yo estoy adorando. La pregunta de este programa: ¿quién es mi Dios? Porque habla: solamente a Dios adorarás, solamente al Señor adorarás. Jehová nuestro Dios uno es. Habla la palabra de Dios y dice que debemos amarlo con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Pero ¿a qué o a quién adoramos? Empieza a pensar por un momento, ¿dónde está el centro de tu adoración? Porque ahí está el centro de este mensaje en este día. ¿Qué es lo que nosotros adoramos hoy? Hablamos de Dios, vamos a la iglesia y no estoy hablando de religiones, estoy hablando de confiar en el Señor. Tú puedes ir a la iglesia tradicional, a la iglesia cristiana, hablamos de Dios, oramos en la mañana, levantamos nuestra voz, levantamos nuestro corazón, pero realmente hay algo o alguien que se convierte en el centro de nuestra vida, en nuestros ídolos, en la adoración, el centro de nuestra adoración. Te lo vuelvo a repetir la pregunta: ¿quién es en tu vida? En muchas personas o en muchos lugares o en muchas familias se convierte en un miembro de la familia. A veces, muchas veces realmente, los esposos terminan siendo idolatrados por la esposa. No amados, sino idolatrados. Se convierten en el ídolo, se convierten en Dios, se convierten en el centro a través o alrededor del cual gira todas las cosas. Y muchas veces esos hombres que se convierten en ídolos están lejos, muy lejos de la voluntad y del propósito de Dios. El trabajo se nos convierte en un ídolo cuando nos esclavizamos nosotros mismos. Hay muchas personas que se dicen empresarias, pero más que empresarios y tener la oportunidad de ellos manejar, gobernar su tiempo, dejan que las muchas ocupaciones gobiernen su tiempo. Y nunca están en casa, nunca están para la familia. Y qué alto costo están pagando por decir: soy un empresario. Desde muy temprano en la madrugada hasta muy tarde en la noche, todos los días de la semana, y no tenemos tiempo para absolutamente nada más. Ni para nuestra familia, ni para nuestros hijos, y muchísimo menos para Dios. A veces el ídolo, y muchas veces también, se convierte el dinero o las posesiones materiales, o la codicia, o el deseo de tener, o el deseo de alcanzar, o el deseo de poseer. Si te das cuenta, a nuestro alrededor hay muchas cosas que en un abrir y cerrar de ojos terminan convirtiéndose en nuestro Dios. Y yo puedo declarar palabra, y yo puedo decir: Jehová mi Dios uno es. ¿Solo al Señor adoraré? No lo puedo decir, y no lo puedo decir, ¿por qué? Porque no lo vivo, porque mi adoración está en otro lugar. Dios, yo te amo, pero cuando tengo tiempo. Dios, yo quiero caminar contigo, pero cuando tenga tiempo libre. Siempre estamos relegando en nuestra vida espiritual lo que tiene que ver con la relación con el Señor. ¿Quién es el centro de tu adoración? Porque en el centro, lo que tú has puesto como el centro, como el eje de tu vida, de tu adoración, del deseo de tu corazón, allí, en ese punto, todo va a girar alrededor. Y como todo gira alrededor de lo que se convierte en el centro de tu adoración, entonces tú terminas sirviendo a tus dioses, terminas sirviendo a tus ídolos, terminas obedeciendo esos dioses y esos ídolos. ¿Cómo ves tú a Jesús? Te hago esa pregunta porque muchas veces no hemos llegado a poner al Señor como el centro de nuestra adoración porque sencillamente no le conocemos. Y estoy hablando con personas que profesan, que declaran con su boca que tienen fe, que caminan en fe. Estoy hablando a personas que asisten a una congregación, sea cual sea la congregación. Estoy hablando de personas que nacieron en hogares con el conocimiento de Dios. Y entonces decimos: bueno, yo amo al Señor, yo amo a Dios y rezo, oro en la mañana, hago mis plegarias, lo que sea, abro mi corazón, me desahogo delante de Él, pero no confío. Y no confío y no le creo. No creo en su palabra, no confío en Él. Entonces siento esa necesidad de estar haciendo las cosas a mi manera, de solucionar los problemas a mi manera y de vivir mi vida a mi manera. Es decir, en un camino muy lejos del camino de Dios.
Y hablo con mi boca y digo que amo a Dios y digo que canto algunas canciones que tienen que ver con la adoración, pero realmente mis actos están negando todo porque el centro de mi adoración se ha convertido, o yo he levantado un ídolo o he levantado un Dios en mi vida y todo gira en torno a Él. Que siento que ese ídolo o que ese Dios al cual yo adoro y al que le sirvo, vivo en pos de Él. Te decía hace un momento, el dinero, las cosas materiales, el trabajo, una persona, un lugar. Entonces yo vivo en torno a ese hombre, a esa mujer, a esa persona o a esa circunstancia. Sirvo, adoro, le doy mi tiempo, le doy mi vida, le doy absolutamente todo. Pero no voy a recibir nada a cambio. ¿Por qué? Porque nadie me puede dar a mí, ni las riquezas, ni la gente, ni las personas, nadie me puede dar a mí lo que solamente Dios me puede dar. Y todos fuimos creados de la misma manera. Solamente el Señor puede llenar y completar tu vida. Dice la Biblia por allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 10, Jesús dice que Él vino a traer vida y vida en abundancia. Hay otras versiones que dicen vida plena. Hay una llenura total. Cuando Él llena mi vida, sé que ya no necesito nada más. El salmista dice de esta manera: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada, absolutamente nada más deseo. Pero cuando no confiamos en el Señor, cuando se nos convierte como en un amuleto, cuando los versículos bíblicos o las frases que tienen que ver con la palabra de Dios se me convierten en un amuleto, pero en una verdad que gobierne mi vida, entonces estoy buscando a quién adorar. ¿Recuerdas el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Ellos empezaron a caminar en el desierto y en un momento Moisés fue a un encuentro con el Señor. Se tardó, se demoró y vino el pueblo y le dijo a Aarón: ¿qué vamos a hacer? No tenemos un líder que nos guíe y que tenga esa conexión con Dios. Hagamos algo, inventemos un ídolo, inventemos un Dios, algo que podamos decir, Él nos dirige. Y Aarón, que era el sacerdote, tuvo una debilidad, también tenía temor. Y entonces dijo: vengan esa ofrenda de sus zarcillos, de sus aretes, de todo el oro que tengan. Y él lo expresa de esta manera cuando Moisés lo requirió. Y es que él puso ese oro ahí y se formó un becerro de oro. Y empezaron a adorarlo. Y mira lo que decían: ese becerro de oro, ese Dios es el que me sacó de Egipto. Y eso nos ocurre hoy en día. Levantamos esos ídolos así de un momento a otro. Necesitamos algo o alguien a quien adorar, en quien poner nuestra confianza. Tú lo has hecho muchas veces y estoy seguro que después de poner tu confianza en esos ídolos has vivido muchas decepciones y las vas a seguir viviendo. Mientras nuestra confianza no esté puesta en el Señor, vamos a seguir viviendo esas decepciones. Voy a volver a la pregunta: ¿cómo ves tú a Jesús? ¿Cómo ves tú a Jesús en tu vida y frente a toda la palabra de Dios que tú has conocido? ¿Verdad que hoy, o cuando nosotros vivimos en una cultura o en una sociedad que es idólatra como esta? Yo estoy compartiendo desde la ciudad de Bogotá, en Colombia, en Latinoamérica, donde hay muchísima idolatría. Tenemos iglesias tradicionales donde están las imágenes de tortura, de dolor, de sangre, de tristeza. Tenemos la cruz y en la cruz está Jesús allí muriendo. Y tenemos una visión que cuando es la Semana Santa y pasan todas estas películas tan duras de toda esa tortura que vivió Jesús, hay un dolor que se siente por ese día mientras vemos el mensaje, pero luego nos olvidamos de él y entonces tenemos un concepto como de que está derrotado, murió en la cruz, está allí como si fuera un débil, como si él no pudiera. Bueno, Señor, yo tengo problemas, me voy a desahogar hoy delante de ti y abro mi corazón y te cuento todos mis problemas. Lástima que tú no puedas hacer nada por mí. Entonces yo tengo que solucionar mis problemas yo solo. Yo tengo que hacer, yo tengo que decidir. Y vivimos de muchas maneras eso. Pero cuando lo vemos como realmente Él es, empezamos a entender que Cristo no se quedó en la cruz. Él murió, sí, pero resucitó. Y te da vida junto con Él cuando tú crees y tú confías. Y no solamente se levantó de los muertos y resucitó, sino que está en su trono.
Yo quiero invitarte al libro de Apocalipsis en el capítulo 1. Dice el apóstol Juan, que estaba allí en la isla de Patmos, en el versículo 9, yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y he vuelto, vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Imagina toda esta escena del anciano Juan. Él es lanzado allí a vivir los últimos días que le quedaban en la isla de Patmos. Débil, anciano, después de todo lo que había vivido, él escucha una voz, dice, en un momento escuché una voz que era como de trompeta, no era cualquier voz. Más adelante dice la palabra de Dios, que él en el momento de hablar, no solamente dice la Biblia, era una voz como de trompeta, sino más adelante el versículo 15 dice, como el estruendo de muchas aguas. No era una voz cualquiera, oye Juan, hazme un favor. No, no era una voz como esa. En el mismo evangelio de Juan, vemos cómo Jesús cuando resucita se presenta a los suyos. Dice por allí el capítulo 21 que se acercó a los suyos y les habló, ellos no habían entendido primero que era él, luego sí, y se presentó tal cual lo habían conocido. Juan había estado con él durante 3 años, lo había escuchado, había visto los milagros, había escuchado las enseñanzas, lo vio en la cruz del Calvario porque estaba allí junto a María en el momento que él expiró, luego lo vio resucitado, vieron sus manos, vieron la señal de los clavos, vieron a Cristo resucitado y luego lo vieron irse al reino de Dios. Pero ahora no veía al mismo Jesús. No estaba el mismo, ni vino a hablarle con la misma voz. Ahora venía lleno de la gloria de Dios, como victorioso. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que he resucitado, el que gobierna, el que tiene el control de todas las cosas, el que tiene la victoria. La manera en que lo vio Juan fue totalmente diferente. Cuando él volteó su rostro para ver quién era el que le estaba hablando, yo me imagino en Juan la alegría, el gozo de ver el cumplimiento de toda la palabra que él había recibido, pero sobre todo entender que la victoria era completa, no a medias. Es decir, que ese Salvador, que Jesucristo, el Mesías, estaba allí como resucitado, pero también como Dios mismo, lleno de la gloria, su rostro resplandecía. No era un debilucho, no estaba en derrota, no era aquel que puede hacer las cosas a medias, o de pronto sí, o de pronto no. No, no era ese. Era ese Salvador que la Biblia nos habla, que nos escogió a ti y a mí para caminar en un propósito y que tiene el control de todas las cosas y que no hay nada ni nadie por encima de él. Estaba allí frente a él, frente a Juan. Y esa es la imagen que nosotros debemos tener para entender qué es la fe. Yo no puedo confiar en alguien que no tiene la capacidad de solucionar cosas. Yo no puedo confiar en alguien que no tiene el poder para cambiar las cosas. Yo no puedo confiar en alguien, aunque me haga muchas promesas, como la hacen los hombres. Hoy en día tú escuchas a los políticos, a los empresarios, todo el mundo tiene promesas para hacer, pero ellos no tienen el poder, ni la fuerza, ni la visión tan lejana para poder cambiar las cosas. Pero sí puedo confiar en aquel que venció a la muerte. Y sí puedo confiar en aquel que reina, en aquel que gobierna, en aquel que ya no es el hombre, ni el hijo del vecino, ni el hombre que nosotros podríamos pensar, pobrecito, míralo, yo estoy mejor que él. No,
Confiamos en el Cristo resucitado porque Él es, vuelvo y repito, el primero y el último, aquí lo dice, el principio y el fin, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, el que gobierna, el que tiene el control de todas las cosas. Con razón el apóstol Pablo dice en Romanos 8:31, si el Señor es con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Quién podría vencerlo? ¿Quién podría acabar con él? Por eso es tan importante definir quién es tu Dios. ¿Un derrotado? ¿Un debilucho? ¿Un carro? ¿Una cuenta bancaria? ¿Una empresa? ¿Posesiones materiales? ¿Una persona? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿El trabajo? ¿Ese es tu Dios? Pues tu adoración se está yendo a un lugar que no es. Y por eso hay tantas frustraciones en las vidas. Y por eso hay tantas personas clamando, llorando, quejándose, porque están viviendo situaciones que se salieron de su control, y no hace poco, sino hace mucho rato. Dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 8, el versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Solamente hay un Dios, Jehová de los ejércitos, nuestro Padre celestial. Y solamente hay un Salvador. A mí nadie más me puede salvar, ni puede cambiar mi corazón, ni transformar mi vida, sino solamente el Señor. Si tú lees la Biblia, en el carta a los Hebreos, en el capítulo 11, vas a ver una gran lista de personas que dice la Biblia, por la fe, conquistaron reinos, se cerraron bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, enfrentaron los problemas más grandes que hubiese. Por la fe ¿en quién? En el único Dios verdadero. Si tú sigues levantando ídolos en tu vida, si tú sigues poniendo tu confianza y tu fe en personas o en circunstancias, situaciones o cosas que no te pueden proveer nada, te vas a sentir frustrado y te vas a sentir muy solo en la vida. Pero si tú vuelves tu corazón al Señor y lo miras como realmente es, a Jesús, tu Salvador y mi Salvador, no hay otro. Y lo ves como lo que es realmente, como el victorioso, como el que venció en la cruz del Calvario, el que estuvo muerto y resucitó, y a nosotros nos da vida junto con Él, entonces vas a poner tu confianza en Él. Y cuando pongas tu confianza en el Señor, no vas a declarar con tu boca quién es tu Dios, sino con tus actos. Vas a confiar en el Señor, vas a vivir en la palabra, y cuando dice allí en Lucas 4:8, solo a Dios adorarás, tu adoración tendrá o se estará conduciendo a donde debe ser. Y ahí es donde vas a vivir una vida en victoria. Yo te invito a que oremos en esta hora. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es el centro de tu adoración? ¿Alrededor de qué se mueve tu vida? Hablas mucho de Dios, pero ¿no es Él el centro de tu adoración? ¿No es Él el que gobierna tu vida? Pues te invito a que hoy te acerques al Señor, porque este mensaje llega a tu casa, este mensaje llega a la intimidad allí donde tú estás, para que tu vida sea restaurada y para que salgas de la derrota, para que salgas de esa condición de queja y de tristeza que vives hace muchos años y vivas la vida plena y abundante que el Señor tiene para ti. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la vida de cada oyente, Señor. En el nombre de Jesús te pido que tú obres en esta hora, Señor, en el corazón de hombres y mujeres, Señor, que hoy están recibiendo tu palabra que es verdad, tu palabra, Señor, que transforma, tu palabra que nos llama, Señor, a un genuino arrepentimiento y a correr a tus brazos, Señor, que no te has olvidado de nosotros. Oro por todos aquellos que se van a reconciliar contigo, por los que en su boca han declarado la fe, pero en sus actos no, para que sean, Señor, haya coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Espíritu Santo de Dios, obra en los corazones, en todas aquellas mujeres y hombres que están en frustración, en tristeza, que están en esa carga tremenda de vivir una vida apartada de ti, que hoy se vuelven con todo el corazón a ti para ser restaurados y para vivir en tu voluntad. Gracias, amado Señor, por la victoria que nos das, que nos cubres, y por esa vida abundante y plena que has preparado para nosotros en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. No importa cuán lejos te hayas ido,
¿Cuánto has fallado? Dios te espera con los brazos abiertos. Ven a Casa de Amor y Restauración, un lugar para adorar, ser edificados a través de la palabra de Dios y acercarnos a una vida de intimidad con Dios. Busca la sede más cercana y ten en cuenta nuestros horarios para reunirte con nosotros. Sede principal, calle 19, número 471, Centro Empresarial Los Ángeles, local 323. Horarios de servicio: jueves 6 de la tarde, sábado 9 de la mañana y domingo 7, 9 y 11 de la mañana. Sede Soacha, calle 48, número 974, Barrio León 13, frente a las canchas del Coliseo. Horarios de servicio: miércoles 6 de la tarde, viernes 9 de la mañana, domingo 7, 9 y 11 de la mañana. Sede Norte, calle 129, número 4602, Centro Comercial Prado Veraniego, segundo piso. Horarios de servicio: miércoles 6 de la tarde, sábado 9 de la mañana. Para más información de nuestras reuniones, llámanos al 601-746-2286. WhatsApp 322-729-1386. El Señor está hablando a tu vida porque tú reconoces que no es Él el centro de adoración de tu vida. Yo te invito a que te comuniques con nosotros. 322-729-1386 es el número de WhatsApp, la línea de contacto, de oración, de consejería. Puedes escribirnos, puedes llamarnos en esta hora. A esta hora estamos contestando allí estas líneas. Estamos a través también de la emisora Fuego AM. A todos los que nos escuchan a través de la radio y de las redes sociales, como Pastor Diego García y como Fuego AM, comunícate con nosotros para poder orar por ti, orar contigo, y por supuesto te invito a que si Dios ha hablado a tu vida y quieres venir a la casa de Dios, aquí te esperamos. Casa de Amor y Restauración, en nuestra sede en Soacha, en el León 13, allí frente a las canchas del Coliseo. En el norte, en el Centro Comercial Prado Veraniego, también estamos en el norte de Bogotá, y esta la sede principal en el centro de Bogotá, en la calle 19, número 471. Aquí en pantalla están los horarios. Síguenos a través de las redes sociales, a través de la emisora Fuego AM en Bogotá y en Cundinamarca, en tu radio 1130 AM, en el dial y en internet fuegoam.com.co. Bienvenidos a la casa de Dios todos los que van a venir y todos los que dicen: yo quiero reconciliarme con el Señor, lo necesito, porque sé que he puesto otros dioses, pero hoy reconozco que solo hay un Dios verdadero y solamente un Salvador, Jesucristo. Dios les bendiga a todos, un abrazo, y quienes van a venir a la iglesia, por aquí nos vemos. En un mundo lleno de voces, hay una que trasciende. La voz de Dios, una palabra del corazón de Dios, con el pastor Diego García. Un espacio del Ministerio Evangelismo de Fuego y la emisora Fuego 1130 AM, donde un mensaje del cielo transforma, guía y llena de esperanza.